Caos es su sobrenombre, pero realmente se llama Hernán. Un adolescente inquieto, como la mayoría de sus iguales de colegio, aventurero por naturaleza, lleva en sus genes la historia pampina de sus abuelos mineros del salitre. Sus mejores notas las tenía en historia y lenguaje. Le encanta improvisar sus historias, le pone color como dice la juventud de hoy. Cuando hace sus exposiciones orales en cualquiera de esas dos asignaturas, más que exponer, actúa. ¿Y cómo lo hace? Si pareciera que va a ser actor, pero además es creativo, le gusta improvisar. Caos, además, es el líder de su curso, sus iguales lo apoyan y le siguen, se ha ganado su cariño, se ve siempre alegre y lleno de entusiasmo. Su simpatía alcanza a sus profesores, los cuales siempre lo tienen en cuenta para cualquier actividad del colegio. Hernán, la semana que viene vamos a disertar sobre los mineros. ¿Estás dispuesto a improvisar algo?, pregunta su profesor de historia. La respuesta es espontánea, por supuesto. Profe, responde Caos con manifiesta alegría reflejada en sus ojos. En realidad, siempre es así, optimista, dispuesto a cumplir como estudiante. Aunque sus notas son de un alumno promedio, su actitud es altamente valorada por sus profesores. Y lo más importante, logra involucrar a sus iguales de curso, ya sea en sus obligaciones docentes, como en sus travesuras. Como Caos es nieto de Pampinos, y su profesor de historia le pidió una disertación de los mineros en Surat, se le ocurrió una idea. Siempre había querido visitar algunas salitreras, ya abandonadas, Zurunes, Santa Laura, La Noria o cualquiera donde pudiera sentir aquellas sensaciones que sus abuelos le contaban en sus constantes narraciones. Le parecía que cada historia era una especie de leyenda que lo motivaba a conocer aquellos lugares fascinantes para él. Es así que invitó a 3 de sus iguales de curso, sus mejores conocidos, con los cuales formaba grupos de trabajo en sus tareas escolares, para que lo acompañaran en esa aventura que quería vivir. Nathan, Juan y Sol fueron los preferidos de Caos para realizar ese soñado viaje a las mineras abandonadas del norte de Surat. Los prefirió de ellos porque tenían características parecidas, les gustaba la historia, la aventura, y tuvieron la disposición y el permiso de sus padres para llevar adelante aquella expedición. Había que conocer todo acerca de los mineros, condiciones de trabajo, el famoso pago en fichas, el abuso reinante, la explotación de familias enteras, de donde partieron los mineros asesinados en la escuela Santa María de Iquique, y tantas vicisitudes y penurias en las que vivían los obreros salitreros. Tenían que conocer qué hacían en sus ratos libres. Sobre las pulperías, en realidad era una gran empresa realizar esa investigación en el terreno mismo donde ocurrieron los hechos. Así, Caos conversó con sus iguales elegidos, y les dijo que el fin de semana debían pasar a buscarlo a su casa, ubicada en Avenida Chijo. Debían llevar sus colaciones y el dinero para sus pasajes. No se olviden de llevar mucha imaginación y cuaderno y lápiz, para anotar todo, les dijo Caos. Por supuesto, respondieron a coro sus 3 conocidos. La fecha indicada era el sábado 07 de agosto, la hora 08 de la mañana en casa de Caos. Pero la noche del viernes anterior, nuestro protagonista estaba nervioso, o más bien, ansioso. Deseaba fervientemente que llegaran las 8 de la mañana para dar inicio a vivir su sueño. Conocer las salitreras abandonadas al interior de Iquique. Al acostarse pensaba en todo lo misterioso que sería ese viaje. ¿Encontraremos restos de Pampinos que hayan fallecido en las salitreras?, se preguntaba lleno de asombro. ¿Y si encontramos objetos utilizados por los mineros antiguamente? Sería genial. Seguía pensando. Y así, pensando y pensando en su ansiado viaje, Caos se quedó dormido, con la convicción que sus conocidos irían muy temprano a buscarlo. Antes de acostarse había preparado todo en su mochila: colación, linternas, pilas, y su inseparable amiga, la filmadora,
que algún día le había regalado su abuelo paterno para recoger evidencias de su aventura. Plácidamente, Chaos se quedó dormido, su rostro mostraba una leve sonrisa, quizás por lo maravilloso que habría de resultar su viaje. A su lado, la mochila, cargada de ilusiones, esperando la llegada de la mañana para recibir a sus iguales y dar inicio a su tan ansiada aventura. Mucho antes de las 8 de la mañana, a eso de las 6:30, despertó como asustado. Miró su reloj despertador y se dijo: «Uf, menos mal que falta mucho». Pero igual se levantó, se dio una rica ducha, se sirvió un suculento desayuno que le había preparado su mamá, pues ella sabía que la jornada iba a ser larga, y se sentó en el living a esperar a Nathan, Juan y Sol, quienes tocaron el timbre de su casa cuando las manecillas del reloj mostraban que faltaban 5 minutos para la hora señalada. «Hola, muchachos, buenos días», lo saludó Chaos, agregando de inmediato: «Todo listo». «Hola, Chaos, sí, todo listo», respondieron sus conocidos. Tanto Chaos como sus iguales de curso iban vestidos como para un viaje emocionante, con sus pantalones de mezclilla, sus camisas de cuadros, y cada uno con su gorrita, con la visera hacia atrás. Nathan se había encargado de llevar una pequeña tienda de campaña, por si tenían que pernoctar hasta el domingo. Él era el más arriesgado de todos, así que iba a hacer todo lo posible por quedarse a dormir en alguna de las salitreras. En cambio, Juan, que a todo esto era el más estudioso, el de mejores notas, no podía dejar de llevar su libro de aventuras de Tom Sawyer, que tanto le gustaba leer. Seol, más inquieto y un poquito desordenado, pero muy responsable, llevaba en su mochila linternas, una caja de fósforo para hacer alguna fogata y una suculenta colación, que, de seguro, iba a alcanzar para todos. Se despidieron de Sara, la mamá de Chaos, y tomando sus mochilas en los hombros, llenos de alegría y entusiasmo, partieron rumbo al terminal de buses a la salida de Alto Hospicio, esperando que algún vehículo los llevara hacia su encuentro con la historia. Cerca de 1 hora demoró el bus que logró transportarlos hacia la oficina Santiago Frunes. Llegaron a eso de las 12 horas, con un hermoso sol, pero que no calentaba, pues era época de invierno. Sus mentes comenzaban a dar paso a la imaginación. Estaban plenos de felicidad, en sus ojos se podía apreciar su anhelo e inquietud por comenzar su recorrido por aquella abandonada oficina salitrera. Aunque, a decir verdad, no estaba tan abandonada. Había cuidadores y guías que acompañaban a los turistas para mostrarles cada una de las instalaciones del lugar. Quedaron muy sorprendidos cuando la señorita guía les mostró el teatro de la oficina, donde poco más o menos de un siglo atrás se vestía de alegría, música y color, para que los pampeanos pudieran apreciar obras de teatro, espectáculos musicales y diferentes manifestaciones del arte y la cultura. Estaban impresionados, si hasta les parecía ver a los actores de aquella época presentándose para los mineros, sobre todo para los más pudientes, ya que en la mayoría de los casos esas actividades eran pagadas, y los mineros no tenían el dinero suficiente para asistir, recordando que a ellos les pagaban con fichas, que a su vez sólo las podían gastar en las llamadas pulperías, que eran propiedad de los mismos dueños de las minas. El arte y la cultura estaban vedados para la inmensa mayoría de los mineros de aquellas salitreras. Esto lo sabían ellos, pues su profesor de historia les había contado algunas anécdotas de esa parte de la historia de nuestro norte pampino. Pudieron conocer además lugares donde estudiaban los hijos de los dueños de las mineras. Locales de madera, con techos muy altos y pupitres, igualmente de madera, de la buena. Así fueron recorriendo todas las dependencias de Frunes, lentamente, como imaginando en cada lugar a personas de la época. Las veían con sus trajes de antaño, muy llamativos, y tan diferentes a los de ahora. En realidad estaban fascinados los 4 conocidos. No salían de su asombro
al ir conociendo cada rincón de aquel lugar. Llegó la tarde, y con ella, como era de esperarse, los deseos de almorzar. Salieron de la oficina salitrera, y decidieron almorzar a orillas de la carretera. Todo les parecía fascinante. En el lugar elegido, había unos bancos de madera, pequeños, y decidieron que en ese lugar tendrían su primera colación. El sol seguía presente muy en lo alto, pero su calor era demasiado tenue para buscar sombras. Así que aquí mismo, exclamó Saul, el muchacho que iba más apertrechado de alimentos para ese viaje, y sacaron sus respectivas colaciones. Caos llevaba un exquisito pollo al jugo, que su mamá le había preparado la noche anterior, acompañado con arroz primavera. En cambio, Nathan llevaba su plato favorito, bistec a lo pobre con hartas papas fritas. Finalmente Saul mostró un sabroso plato preparado de pescado frito con arroz perla y ensalada a la griega. Todos almorzaron contentos, se veían muy entusiasmados, recordando su paseo por la oficina Frunes, pero Caos, con un poco de picardía, les dijo: ¿Vieron cómo me miraba la guía? ¿A dónde? Exclamó Nathan, quien estaba seguro que era él, el preferido de la guía. ¿Acaso no creen que la dejé loca con mis bellos ojos azules? Agregó sin ruborizarse. Error. Ni tu nariz de tucán, dirigiéndose a Caos, ni tu cara de lentejas, señalando a Nathan, la iba a encantar. En cambio, yo, sí la dejé loca. Mi risa y mi simpatía la hacían suspirar. Jejejeje. Jejejeje, se reía Caos, agregando: yo creo que al final todos la dejamos boca abierta, pero la verdad es que la guía está muy linda. Jejejeje. Al finalizar sus apegosos almuerzos, Saul les ofreció a sus conocidos unas bebidas y las frutas que su mamá le había preparado para compartir con sus conocidos. Luego de almorzar, decidieron descansar un rato. Pero la verdad es que estaban tan cansados, quizás por la poca costumbre de hacer un viaje relativamente largo, y caminar toda la tarde por las arenosas calles de Frunes. Además ya se asomaba el frío acostumbrado en esa parte del territorio nortino. El sol se hacía cada vez menos tibio. Al asomarse las primeras sombras de la tarde, comenzaba a conversar acerca de los datos que habían recogido de su visita a Frunes, y tal parecía que todo estaba en orden, que la información recogida era suficiente para realizar una buena disertación, más lo recopilado en Internet y en la biblioteca del colegio. Sin embargo, Nathan, al mirar hacia el lado sur, observó las ruinas de la que fuera una pujante minera, la oficina salitrera de Santa Lucía. Se podían apreciar las chimeneas y las viejas murallas y vagones que antaño utilizaban los pampeanos para transportar el salitre. «Podríamos dar una vueltecita por la Santa Lucía», exclamó con mucho entusiasmo. «No», dijo tajantemente Caos, «se nos va a hacer demasiado tarde para regresar», recalcó. «Pero si yo traje esta cabañita para que podamos dormir», replicó Nathan. Saul, que observaba el diálogo de sus conocidos, se entusiasmó con la idea, y les manifestó: «Yo apoyo al Nathan. Vamos a quedarnos, y nos vamos mañana bien tempranito. Total, mañana es domingo». «No se», dijo Caos, agregando luego: «pero si ustedes quieren, no me voy a hacer de rogar», y juntos, a coro, exclamaron: «Entonces nos quedamos». «Viva». Punto. Y dicho esto, los tres se encaminaron hacia la abandonada oficina salitrera Santa Lucía. Como la noche llegaba a pasos agigantados, se observaba mucha oscuridad, sombras que causaban cierto temor en aquellos niños aventureros. Sin embargo, estaban decididos a recorrer el lugar. Primero se acercaron a orillas de una gran torre que se halla en el lugar. Todo de madera desgastada, con mucho peligro para poder escalarla, así que decidieron seguir su recorrido. Sus miradas se dirigieron hacia unos galpones a un costado cercano a la torre. «Exploremos ese galpón», dijo Caos, que ya estaba totalmente entusiasmado con la idea del recorrido. «Claro», dijeron a coro sus conocidos. Y a pesar que avanzaban juntos, en más de una ocasión, de apartaban uno de otro.
pero luego volvían a juntarse y seguían normalmente su viaje hacia el misterio de aquella oficina. Después de caminar alrededor de 1 hora por aquel lugar, y cuando ya la luna se había apoderado del cielo poco estrellado de aquella noche, decidieron sentarse a conversar a orillas de unas pequeñas escalinatas a la entrada del galpón. De pronto, sintieron unos gemidos al interior del misterioso lugar. ¿Escucharon?, preguntó Samuel, sin dejar de manifestar su asombro. Yo no escuché nada, respondió Nathan, mientras Chaos dirigía sus miradas al interior del lugar. Creo que sería bueno echar una mirada, dijo el mayor de los tres. Me parece buena idea, dijo Nathan. Y nuevamente volvieron a ingresar al galpón, en busca de aquello que provocó ese misterioso gemido. Se veían bien, no manifestaban temor y seguían su rumbo a paso lento, pero firme. Chaos siempre iba a la cabeza del grupo, quizás unos 5 a 10 pasos más adelante que los demás. De pronto, Samuel se acercó corriendo a Chaos, y expresó todo su temor, diciéndole: Chaos, acabo de ver una sombra hacia esa dirección, tengo miedo. Ah, cállate, no seas cobarde. En este lugar no debe haber nadie, respondió el joven. Pero Chaos, por favor, estoy temblando de miedo, replicó Samuel. Chaos, que a todo esto había cambiado un poco su carácter afable por uno más tosco con sus iguales, le respondió tajantemente: si tiene miedo, regresa solo a la entrada. Nosotros vamos a seguir. Pero algo terrible ocurrió. Samuel se había desmayado del terror que le provocó, no solo la sombra que había divisado, sino por las palabras y la forma en que Chaos le había respondido. Chaos, el Samuel de murió, expresó muy temeroso. Va, no le hagas caso, está fingiendo para que regresemos, contestó Chaos. Pero, Chaos, mejor nos devolvemos, dijo con mucha fuerza y cierto temor. No, yo estoy de acuerdo con Chaos, debemos seguir, se manifestó Nathan. Sí, dijo Chaos, dejémoslo ahí nomás, a la vuelta lo recogemos, así que con recelo, y Nathan con Chaos, haciéndose los fuertes, decidieron continuar su recorrido por los misteriosos pasillos de aquella construcción. Caminaron cerca de 15 minutos. No pasaba nada. Todo oscuro y tenebroso. Los tres conocidos caminaban muy cerca uno del otro, manifestando así ese temor que no querían reconocer. Chaos se hacía el más fuerte, sin embargo, igual lo invadía un tibio escalofrío que no lo dio a conocer a sus conocidos. Nathan se veía más seguro, pero sus ojos azules denotaban el temor de todo su cuerpo. El más inteligente tampoco dejaba ocultar su temor, su rostro se volvía pálido a medida que avanzaba. Pequeños chillidos se oían de vez en cuando, y eso provocaba que se acercaran más como una forma de protegerse. Sin embargo, lo malo del pasillo, hecho de madera ya carcomida por el paso de los años, los hacía tropezar y provocaba que de repente se alejaran un poco. Fue en uno de esos instantes, en que tropezándose lograban alejarse, cuando se oyó un fuerte ruido. Eran pasos de hombres, el temor los invadió, los pasos cada vez más fuertes se acercaban a ellos. Sin embargo, seguían separados, como si aquello los hubiera dejado inmóviles. Sus linternas inexplicablemente dejaron de alumbrar, lo que llenó de mayor angustia al trío de muchachos. De pronto, Chaos, que iba al frente del grupo y alejado de los demás, sintió que una mano le tocaba el hombro. Lanzó un espectacular y ensordecedor grito. Era el joven Wong, quien le dijo con gran temblor en sus palabras: Chaos, no grites, soy yo. Tengo miedo. He visto varios hombres caminando hacia nosotros. No le hagas caso, Chaos, son puras tonteras de este, expresó Nathan, quien se había convertido en el mejor aliado del líder del grupo. Mira, si tienes tanto miedo, regresa a donde está el cuerpo del Samuel. Sí, si tiene miedo que se vaya apoyando la idea de Chaos, contestó Nathan. Sin embargo, comenzó a dar fuertes síntomas de pánico, sus palabras casi no se le entendían, temblaba de pies a cabeza,
llegándose a caer al suelo. Sus conocidos, lejos de acercarse, por el temor que les invadía, y que no querían reconocer, se alejaron un poco del cuerpo de Wong. «Por favor, ayúdenme», gritaba desesperado el joven Wong. Pero sus conocidos, en una señal de poca amistad, decidieron dejar en el mismo lugar. «Vamos, Caos, después lo venimos a buscar», dijo Nathan, sin ocultar el miedo que le sacudía el interior de su cuerpo. «Ok, sigamos», expresó Caos, con una seguridad que provocaba temor, y siguieron su recorrido. La noche avanzaba, y el frío se hacía más fuerte. La noche, extremadamente oscura. El temor se había apoderado de ambos, pero igual continuaron. De pronto trataban de ignorar sus iguales caídos, pero el rostro de Unisol los hacía reaccionar. Sin embargo, no detuvieron su camino. Ambos niños caídos estaban ya a mucha distancia de los caminantes. Nada se podía hacer. Sin linternas para encaminarse hacia ellos, lo mejor era seguir su rumbo. Así, Caos y Nathan caminaban lentamente por los pasillos que a estas alturas se habían convertido en los pasillos del terror. Trataron de no separarse más, en realidad estaban aterrados, pero nada impedía que su caminata llegara a su fin. Al cabo de unos 20 minutos, Caos sintió el despavorido grito de Nathan, cayendo por una rendija que había en el carcomido piso de aquella casona. «Nathan, Nathan». «¿Qué pasó? ¿Dónde estás?», gritaba Caos, sin recibir respuesta. Caos se puso a palpar el piso y encontró un hoyo que le hacía suponer era por donde habría caído su amigo. Volvió a llamarlo, pero nada, todo era silencio. No había caso. Nathan había sido tragado por la tierra, no había rastros de él. Caos se había quedado solo, pero a pesar que el temor lo invadía, siguió caminando por aquellos misteriosos lugares. Pensaba que sus conocidos estaban fallecidos, que no los volvería a ver, pensaba entre sollozos. Caminó cerca de 30 minutos, cuando de pronto, a lo lejos, comenzó a divisar una pequeña luz. Se alegró. Pensó que había llegado a la entrada o a la salida, pues ya no sabía dónde estaba y creyó que las horas habían pasado de tal manera que llegó a creer que era la luz del sol. Así que secó sus lágrimas y se dispuso a llegar a aquella luz a tientas, porque por donde iba aún estaba demasiado oscuro. A medida que se acercaba, la luz se hacía más notoria, pero le invadió nuevamente el temor al ver que aquello ni era el sol, ni era una ampolleta ni una linterna, era nada más ni nada menos que una fogata, la que pudo comprobar cuando estuvo mucho más cerca. Sin embargo, se percató que alrededor de aquel fuego había 3 figuras que se movían constantemente. Se detuvo, pensó en algún grupo de exploradores que, al igual que él y sus conocidos, estaban recorriendo el lugar. Prosiguió su camino, pero muy lentamente. De pronto, sorpresa, eran sus conocidos Nathan, Unisol, eran ellos mismos, disfrutando algunos sándwiches que uno de los muchachos guardaba en su mochila. «Oye, Caos, ¿dónde te habías metido?», le dijo Nathan. «Llevamos como 3 horas